Bien, estamos de vuelta con ustedes a través de la señal de Canal y para toda Venezuela. Preguntas y comentarios, como siempre, @encontextopisoy, @carlospenalosa, son nuestras cuentas, siempre a su disposición para que interactúen con nosotros esta jornada. Como mencionamos, este año 2023 ha comenzado desde el punto de vista legislativo con la presentación de un proyecto que en 2022 mantuvo alerta a las organizaciones no gubernamentales. A lo largo del año escuchamos varias veces hablar de la posibilidad de una regulación a las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en nuestro país. Distintas alocuciones de representantes del partido de gobierno mencionaban que algunas de estas ONG funcionaban con fines políticos y que era necesario algún tipo de regulación respecto a su funcionamiento en Venezuela. Finalmente, en 2023, la Asamblea Nacional ha presentado y aprobado en primera discusión una ley que regula el financiamiento de organizaciones no gubernamentales en Venezuela. En la presentación de este proyecto de ley, Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, hacía mención al menos a 62 organizaciones no gubernamentales que existen en el país con fines políticos. Así lo ha declarado el representante del Poder Legislativo. Entre ellas mencionó incluso el Instituto Parlamentario Fermín Toro, habló también de Provea y de otras organizaciones en el país que, a juicio de quienes presentan este proyecto, tienen objetivos distintos a el tema social. Hoy vamos a presentar precisamente la visión de las organizaciones no gubernamentales. Ya lo hemos abordado también con Ali Daniels de la ONG Acceso a la Justicia. Hoy está con nosotros vía Zoom Calixto Ávila del equipo de Provea. Muchísimas gracias por estos minutos que vamos a poder conversar, Calixto. Carlos, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente importante también presentar puntos de vista distintos a los de los representantes de la Asamblea Nacional con esta iniciativa que por el momento es un proyecto de ley, como bien lo han mencionado, aprobado en primera discusión. Claro, es bueno aclararlo, es la primera discusión, eso va a una consulta pública, luego una segunda discusión. Todavía le queda un camino dentro del Poder Legislativo a este proyecto, pero por supuesto, para pasar a lo que están presentando, quisiéramos primero contextualizar qué existe hoy, porque buena parte de lo que se menciona en esta discusión es que estas organizaciones no gubernamentales no tienen de alguna manera registro, no tienen regulación en Venezuela. ¿Qué existe hoy en esta materia? ¿Por qué caer en esta presentación? ¿Existe un vacío legal? Es decir, las ONG no rinden cuentas a nadie en el país. ¿De qué estamos hablando en este sentido? No existe un vacío legal, de hecho existe una normativa nacional y la misma Constitución Nacional establece en su artículo 52 que el Estado debe garantizar el derecho de asociación en Venezuela y con base en esa norma constitucional pues hay una serie de normas legales que rigen hasta el momento la existencia de las asociaciones y de las organizaciones, de las personas jurídicas, y en particular de las asociaciones sin fines lucrativos, que son las organizaciones no gubernamentales. Y es importante decir que la legislación en Venezuela, pues hasta el momento ha sido regida por ese artículo 52 y sigue siendo regida por ese artículo 52 que prevé que el Estado facilitará ese derecho de asociación. Lo que estamos es ante el hecho de que existe ya desde hace mucho tiempo un intento por parte del Estado venezolano de establecer una serie de controles excesivos sobre las organizaciones de derechos humanos, más con el ánimo de obstaculizar el desarrollo de esas organizaciones que de facilitarlo. Y ahí al respecto es importante recordar dos pronunciamientos recientes sobre el tema. Uno, el del mismo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Turk, que dijo al momento de la conferencia de prensa y la salida de su país, de que se debería garantizar el espacio de la sociedad civil, el espacio cívico, que es justamente donde se desarrolla la actividad de las organizaciones no gubernamentales. Y el día de ayer fue publicado un informe muy contundente de la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas que fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos mediante resolución que también es que señala una serie de aspectos muy críticos de ese proyecto de ley. En particular lo considera que podría considerarse como un punto de no retorno en términos de vigencia del derecho a la asociación en el país. Entonces,
existen ya pronunciamientos, por lo menos estos dos pronunciamientos, y esperamos que dentro de los próximos días contemos con otros pronunciamientos del sistema de Naciones Unidas, en particular del sistema de relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas, que vigilan los estándares internacionales, los tratados internacionales, porque además del artículo 53 52 de la Constitución Nacional y el artículo 57, pues existen también otros tratados internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también es un tratado suscrito por el Estado venezolano y que tiene rango constitucional. Entonces esperamos también nuevos pronunciamientos de otras instancias de Naciones Unidas para los próximos días. Bien, hay una declaración que destacó durante la presentación de esta ley y quisiera leerla textualmente para conocer precisamente la posición de Provea, porque Provea fue una de las ONG mencionadas particular en la presentación. Textualmente se decía en esta presentación que son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizar el imperialismo en el mundo entero. Comenzaron con fines sociales y hoy están operando en nuestro país, tienen que ver todas exclusivamente con el ámbito político y con el fin preciso de generar desestabilización. ¿Es Provea Por uno? supuesto, digamos, una especie de discurso político que no se basa en los hechos reales. Provea es una organización de derechos humanos, como muchas otras en Venezuela, que sigue fiel a su mandato de defensa de derechos humanos según la Constitución Nacional y según los tratados internacionales. Por eso organizaciones como Provea hacen vida y hacen presencia permanente en el sistema interamericano de derechos humanos, del cual pues Venezuela, al denunciar la Convención Interamericana, pues ha desprovisto a la población venezolana de la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es digamos, una actitud regresiva en ese sentido, pero también Provea y otras organizaciones hacen permanente uso del sistema universal de las Naciones Unidas y también ha acompañado a las víctimas y las acompaña actualmente en todo el proceso ante la Corte Penal Internacional, en donde Venezuela es la primera situación en la región que es abierta, en la que es abierta una investigación formal por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que ha desarrollado Provea y continuará desarrollando es un trabajo de defensa de derechos humanos con base en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Ahora, calificar el trabajo de Provea como una actividad con fines políticos, pues no la descalifica en la medida en que su actividad es esencialmente de defensa de derechos humanos, pero no excluye que otras organizaciones que tengan fines políticos puedan también hacer vida en el territorio nacional, y en eso hay que ser claro. En muchos países los partidos políticos, acá por ejemplo yo en Bélgica, el Partido Socialista tiene el Servicio Social de Asistencia a Refugiados y es una organización no gubernamental. Es decir, los partidos políticos pueden también contar con organizaciones no gubernamentales y pueden existir organizaciones no gubernamentales que también trabajen en la defensa de los derechos políticos. Los derechos políticos están establecidos en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que es el derecho a participar en elecciones, a votar, a presentarse como candidato, a explicar sus ideas políticas, a asociarse en partidos políticos. Entonces, esa defensa de los derechos humanos políticos y de los derechos civiles y políticos, pues está garantizada por la Constitución y por los tratados internacionales. Y el hecho de que haya organizaciones que en el marco de un proceso electoral como el que se espera para el 2024 y el 2025 ejerzan la defensa de los derechos políticos, pues eso no las descalifica de ninguna manera. De hecho, es uno de los puntos que ha resaltado la Misión de Determinación de Hechos en su informe de ayer, y ha manifestado su preocupación porque ese argumento de que no se pueden ejercer actividades o que no pueden, esa prohibición de las actividades políticas, porque es un poco lo que establece la ley, una suerte de prohibición de realizar actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República, pues este tipo de definiciones según la Misión de Determinación de Hechos son tan ambiguas, tan amplias, que podrían dar lugar justamente a procesos regresivos frente al ejercicio de estos derechos, en particular de cara a las elecciones del 2024 y del 2025. Nos toca hacer una pausa. Al regreso, como mencionamos, este proyecto de ley está en primera discusión, queda un camino de consulta pública,
segunda discusión y por supuesto todo lo que corresponda legalmente para que finalmente se materialice como una ley en nuestro país. ¿Ustedes han podido tener acceso a lo que se presentó en esta primera discusión? ¿Han podido visualizar este documento? Porque algunos medios han reseñado que quienes incumplan esta normativa van a tener una sanción cercana a los $12.000, que es el equivalente más o menos a 200 petros. ¿Qué conocen respecto a lo que allí se introdujo en el Parlamento venezolano? Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Calixto Ávila, parte del equipo de la ONG Provea, hoy con nosotros en Contexto.